Si entra alguien a la sala de espera, lo vuelvo a agregar. Ya, para no desconcentrarnos, voy a volver a dar el ejemplo, porque me desconcentraba porque precisamente me llamaban por lo del Zoom. Ya, ahora sí. Falta que sea una persona y ahí está. Ya, voy de nuevo con el ejemplo. Le estaba diciendo que ya estudiamos la tradición de muebles, de inmuebles, del derecho de herencia y ahora vamos con la tradición del derecho personal, ¿ya? Entonces la pregunta es, si yo tengo un derecho personal que puedo dirigir contra determinada persona, ¿lo podré ceder a otra? Y la respuesta es sí, sí, siempre que se cumplan los requisitos legales, ¿ya? Entonces el crédito que tiene un acreedor contra su deudor puede transferirlo a otro. ¿Cómo se hace esta tradición? Se hace conforme lo señala el artículo 699 del Código Civil. Y el Código dice que la tradición de los derechos personales se hace entregando el instrumento en que consta el crédito, entregando el contrato en que consta el crédito, entregando el título en que consta el crédito. O sea, que si yo quiero pasarle un cheque a uno de ustedes para que ustedes lo cobren y ustedes se hagan dueños del dinero de ese cheque, yo digo, mira, aquí está el cheque, toma el documento, toma el instrumento y la persona teniéndolo en su poder va a poder cobrarlo, ¿ya? Eso significa, esa es la forma de hacer la tradición de los derechos personales. El código señala entregando el instrumento en que consta mi crédito, ¿ya? Entonces, como resumen en esta parte, primero decirles que las más preguntadas obviamente son las de bienes muebles e inmuebles. Bienes muebles se hace conforme a las normas del 684, que es significando una de las partes que le transfiere a otra el dominio y haciéndose la tradición por cualquiera de las formas que señala este artículo, que es entrega real o simbólica. Inmuebles, inscripción del título en el conservador de bienes raíces. Y por otro lado, tradición del derecho real de herencia para la doctrina mayoritaria también conforma las normas de los bienes muebles, porque es la regla general y se mira la herencia como una universalidad jurídica. ¿Y cómo se hace la tradición de los derechos personales? Que es lo que acabamos de ver, con la entrega del título en que consta el crédito, del documento en que consta dicho crédito. ¿Ya? Eso como para finalizar esa parte. ¿Ya? Entonces, para concluir esta parte, voy a pasarle esta pregunta que le digo que el profe me dice que sería como lo único que preguntaría del sistema registral, ¿ya? Y que tiene que ver ya para terminar tradición, con las funciones o roles u objetivos que desempeña la inscripción en el registro del conservador de bienes raíces, ¿ya? Sáquense de la mente de tradición porque ya estamos cerrando ese tema, ¿ya? Vamos a empezar con otro. Entonces, la pregunta que viene en esta materia es, ¿para qué me sirve la inscripción en el conservador de bienes raíces? Esa es la pregunta que ustedes tienen que hacerse aquí para responder a lo que vamos a explicar ahora. Entonces yo puedo decir, oye, la inscripción tiene varias finalidades en el registro del conservador de bienes raíces. Nosotros acabamos de ver una, ¿ya? Y la que acabamos de ver es que la inscripción en el conservador de bienes raíces, primero, es la manera de hacer la tradición del dominio de los bienes inmuebles, ¿ya? Esa es la que acabamos de hacer o de ver. ¿Qué es lo que se hace aquí? Concurro al conservador de bienes raíces e inscribo el título tras laticio de dominio en el registro, ¿ya? Ya sea el dominio u otro derecho real, ¿ya? Eso en esta parte. Como la tradición es una convención, ambas partes tienen que concurrir a la inscripción, pues manifiestan su consentimiento. ¿Y cómo se manifiesta este consentimiento? A través de su firma, ¿ya? Eso, ese es el primer objetivo. Entonces, si le preguntan cuáles son los objetivos de las inscripciones en un sistema registral, bueno, tenemos varios. El primero es realizar la tradición de inmuebles, pero tenemos otros, que es lo que voy a explicar un poco ahora, que esto sí no los hemos visto, y era lo que íbamos a ver ayer. Tenemos otro, que es dejar constancia de la historia de los inmuebles, que también se llama conservar la historia de la propiedad raíz. Ya yo se lo acabo de decir con el nombre que sale en el apunte del profe, que es dejar constancia de la historia jurídica de un inmueble. ¿Qué quiero decir con esto? No sé si ustedes alguna vez han escuchado que los abogados tienen que hacer estudio de títulos, ¿ya? Los estudios de títulos son labores que hacen los abogados en el conservador de bienes raíces cuando una persona quiere comprar un inmueble o quiere realizar un acto respecto de un inmueble.
Entonces, para cerciorarse que no haya ningún vicio de nulidad, que no haya ninguna posibilidad de atacar un contrato que se va a celebrar por la vía de la nulidad, porque el comprador no pagó, porque el vendedor no era realmente el vendedor, uno hace lo que se llama estudio de títulos, ¿ya? Ese estudio de títulos nos permite conservar la historia de la propiedad raíz. O sea, si yo quiero conocer todas las personas que antes de mí fueron dueñas de un terreno, yo voy al conservador de bienes raíces y puedo conocer toda la secuencia de poseedores inscritos que existieron antes de mí, ¿ya? Siempre el estudio de títulos se hace dentro del periodo de 10 años, porque en 10 años se consolidan todas las relaciones de hecho en Chile, que es el plazo máximo de prescripción, que nosotros vamos a ver, si es que no es hoy, mañana. Eso. Segunda, entonces, forma que tiene la inscripción o importancia, mantiene la historia de un inmueble. Luego tenemos otra, y es que la inscripción también puede servir como una forma de publicidad de la propiedad raíz, ¿ya? Y con esto voy a dar otro ejemplo para que se entienda. Los registros del conservador de bienes raíces son públicos. Eso es lo primero, ¿ya? Cualquier persona puede consultarlo. Incluso en el conservador de bienes raíces hay unas máquinas, perdón, a la entrada, como tótem, en que uno digita y puede revisar cualquier propiedad siempre que se sepa la identificación de la propiedad, ¿ya? Entonces, ¿por qué se dice que la inscripción también le da publicidad a la propiedad raíz? Porque cualquier persona podría consultar estos registros y saber la situación jurídica de un inmueble. O sea que si yo quiero, por ejemplo, saber el estado en que está una casa o saber si una persona es dueña de una casa porque me debe harta plata y quiero embargársela, yo voy al conservador, puedo revisar el registro, puedo ver si efectivamente él es dueño de la casa, puedo ver si la casa está hipotecada, si hay alguna prohibición de celebrar actos sobre la casa. ¿Por qué? Porque se le da publicidad a la propiedad raíz y puedo conocer entonces el estado jurídico de un inmueble. ¿Ya? El ejemplo típico que le sirve aquí, como le digo, es saber los gravámenes del inmueble, saber si está hipotecado, saber si tiene una servidumbre, etcétera. ¿Ya? Además, yo les he nombrado varios ejemplos de inscripciones de inmuebles, o sea, inscripciones relativas a inmuebles, pero también hay otras inscripciones, ¿ya? Que las vamos a ver ahora en lo sucesivo. Y el último, que en el apunte sale como discutible, incluso dice que un sector de la doctrina solamente opina esto, dicen que la inscripción tiene unas tres últimas funciones, que es ser requisito, garantía y prueba de la posesión, ¿ya? Y esto no sé si lo habrán visto en clase porque ya ahora vamos a entrar a posesión como tal, me falta poquito, pero señalarles que las circunstancias de que la inscripción sea requisito, garantía y prueba de la posesión significa lo siguiente. Primero, que la inscripción se entienda como un requisito de la posesión inscrita de los inmuebles significa que si, una- si un inmueble está inscrito en el conservador de bienes raíces a nombre de una persona como dueño y como poseedor, nadie va a poder quitarle ese inmueble sino en virtud de una nueva inscripción, ¿ya? Esto se señala en el artículo 696, que está puesto aquí en la diapositiva, que dice que los títulos que se vayan a inscribir no transfieren la posesión del derecho, sino hasta que se haga la inscripción. Eso nos está diciendo que la inscripción es un requisito para poder poseer. Segundo, la inscripción también es una garantía de la posesión. ¿Qué significa esto? Que mientras mi inscripción subsista y no haya una nueva, mi derecho no se pierde, no se ha cancelado, ¿ya? Nadie va a poder venir a quitarme mi terreno por actos materiales en que se pretenda utilizar un terreno, por ejemplo, que yo tengo. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que las personas que tienen sus posesiones inscritas podrían perfectamente tener el terreno votado y nadie se los va a poder quitar porque la inscripción les garantiza su posesión. Por eso la importancia de la inscripción y del sistema registral. Esto hace que en general las personas que se toman las casas, ya las ocupan, hacen tomas ilegales dentro de la misma y dicen, ah, voy a poseerla por 10 años, me voy a comportar como dueño y voy a ganar. No lo pueden hacer mientras hay una inscripción vigente, porque la inscripción garantiza mi posesión aunque yo no realice ningún acto. ¿Ya? Y la última es que la inscripción es prueba de la posesión. ¿Ya? Vamos a volver a esto en la posesión, pero que sea prueba de la posesión significa que si yo quiero acreditar que soy poseedora de una cosa, puedo probarlo con la inscripción del título en el conservador de bienes raíces. Y si esa inscripción tiene más de un año,
ninguna prueba de la posesión podrá quitármela, ¿ya? Esto está señalado en el artículo 924. A estos artículos voy a volver después porque se pasan nuevamente en posesión. Y para finalizar esta parte, y esto sí me interesa porque he visto que el profesor lo pregunta en algunos exámenes, y con esto ya vamos a posesión, esto es lo último que vamos a ver, es otras inscripciones a que da lugar, otras inscripciones que se hacen en el sistema registral del conservador de bienes raíces, que tiene que ver con lo que algunos me preguntaban respecto a la sucesión por causa de muerte, ¿ya? Eh, Voy a explicar esto a continuación para que quede lo más claro posible. Antes necesito saber si hasta ahí estamos bien, si es que queda claro. Pero esta última parte que viene es la compleja y ya después posesión es mucho más sencilla. Sí, ya, súper. Ya. Vamos a continuación ahora con otra materia. Y yo les decía que en general las inscripciones a las que nos hemos referido son todas de inmuebles. Pero ahora vamos a ver otra materia que tiene que ver con inscripciones que se hacen en materia sucesoria. Esto está en la página 133 del apunte, ¿ya? Dice inscripciones a que da lugar la sucesión por causa de muerte, ¿ya? Y de eso vamos a hablar a continuación. Esta parte es bien importante, espero que se entienda, ¿ya? Primer alcance. Y esto lo señala el artículo 688, ¿ya? Este artículo dice que al momento de deferirse la herencia, que no sé si ustedes saben qué significa deferirse la herencia, pero esto significa cuando la persona muere y se abre la sucesión, o sea, quedan sus bienes disponibles para heredar, la ley dice que la posesión se le confiere a sus herederos por el solo ministerio de la ley, aunque ellos lo ignoren. Ya entonces, ojo. Cuando la persona muere, los herederos adquieren algo que se llama posesión legal. ¿Por qué? Porque nos está diciendo que por el solo ministerio de la ley pasan a convertirse en herederos. Primer alcance, ¿ya? Para que quede claro. Esto es un ejemplo típico o un ejemplo o un fundamento de lo que yo les estaba diciendo recién, que en los casos de herencia, el modo de adquirir es sucesión por causa de muerte, ¿ya? Y no requiere inscripción para convertirme en heredero, porque la ley me dice, oye, te conviertes en poseedora por el solo ministerio de la ley. Sin embargo, seguidamente después de esto, el artículo 688 dice esto que está marcado aquí con amarillo, y dice, pero esta posesión legal no habilita al heredero para disponer de los inmuebles mientras no procedan las inscripciones que a continuación se señalan. ¿Ya? Esto está en el artículo 688 y voy a explicar ahora qué significa cada una de estas cosas, ¿ya? Entonces, muere la persona, nos convertimos en herederos por el solo ministerio de la ley, pero me está diciendo este artículo que si los herederos en el futuro quieren disponer de un inmueble, y no estoy diciendo del derecho de herencia, sino que de un inmueble en específico, en concreto, tienen que realizar las inscripciones que vamos a ver a continuación, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por el primer punto que tiene que ver con la posesión efectiva, ¿ya? Vamos a ir paso a paso para que se entienda de la manera más sencilla posible. ¿Ya? Lo primero que les tengo que señalar es que el primer trámite que se hace cuando muere una persona se llama posesión efectiva de la herencia, ¿ya? Las posesiones efectivas de las herencias se tramitan en Chile ante el Servicio de Registro Civil e Identificación. Eso es lo primero, ¿ya? Ahora, ¿cómo se tramita? Primer alcance. Puede solicitarlo cualquier persona que invoque la calidad de heredero de una persona fallecida en las oficinas del registro civil o incluso en un formulario que se hace por internet. ¿Ya? Eso es lo primero. Segundo paso. El director regional del Servicio de Registro Civil analiza mi solicitud y si está todo en orden, me otorga la posesión efectiva. ¿Ya? Y en ella se señalan todos los bienes que tenía el causante, todos los herederos de ese causante. Esa resolución se publica en un diario, en extracto, y luego, si es que nadie se opone a ella, la resolución se inscribe en el Registro Nacional de Posesiones Efectivas. ¿Ya? Eso. Ahora, esas son todas las eso es todo el primer paso que yo tengo que hacer para obtener la posesión efectiva, ¿ya?
Ojo, solo la posesión efectiva. Aún no he hablado de ninguna inscripción en el conservador de bienes raíces, ¿ya? Entonces, si una persona recibe una herencia, como la que yo estoy diciendo ahora, murió su abuelito, recibió una herencia y la herencia tenía casas, autos, dinero, departamentos, celulares, computadores, tenía un montón de cosas, la pregunta que yo me hago aquí para que ustedes entiendan es, ¿cuándo va a poder disponer de todas esas cosas? ¿Ya? Y según este artículo que hemos visto recién, el artículo dice, oye, si quiere disponer de los inmuebles, no va a poder hacer nada sin que procedan 4 inscripciones, que voy a verlas ahora. Entonces, por descarte, yo les voy a decir que con todos estos pasos que yo le dije de la posesión efectiva, lo único que podría hacer el heredero es disponer de los bienes muebles. Tiene la posesión efectiva, puede hacer lo que quiera con los bienes muebles, pero no con los bienes inmuebles, porque ahora vamos a estudiar ciertas inscripciones que tienen que realizarse. Entonces, para disponer de los bienes inmuebles, entiéndase casa, departamento, etcétera, es necesario, primero, tener la posesión efectiva y segundo, hacer las siguientes inscripciones que vamos a ver ahora. Entonces, vamos a partir por la primera, que dice inscripción del decreto judicial o resolución que me otorga la posesión efectiva. Entonces, lo primero que tengo que hacer es tener mi posesión efectiva. La tengo, ya la hicimos al comienzo. Cuando yo quería disponer del autito, de la mesa, de la silla, del computador que me dejó mi abuelito. Y ahora si yo quiero disponer del inmueble, tengo que ir paso a paso. Primero voy a tener que pescar esa posesión efectiva, sea que por regla general me la concede el registro civil y en casos excepcionales el juez, cuando hay testamento, y esa inscripción la tengo que inscribir, ¿ya? ¿Dónde tengo que inscribir esta posesión efectiva? Bueno, evidentemente en el Registro Nacional de Posesión Efectivas y o en el Conservador de Bienes Raíces, ¿ya? Primer paso, ¿ya? Ese es el primer, como la primera etapa o la primera inscripción que tenemos que realizar, ¿ya? Ahí va a quedar una constancia en el conservador de bienes raíces que hubieron personas que realizaron la posesión efectiva. ¿Por qué digo esto? Porque si yo me quedo, que esto siempre hace la gente, se queda con el papel de la posesión efectiva y nunca va a inscribirle al conservador. El conservador, en consecuencia, no tiene en sus registros que respecto de un bien inmueble la persona falleció y que en consecuencia se realizó una posesión efectiva. ¿Ya? Eso es lo primero. Para hacer la solicitud de posesión efectiva, no hay un plazo en específico para interponerla, ¿ya? Pero si uno deja pasar mucho tiempo y después otro heredero reclama, podría incluso heredar el fisco si es que nadie reclama los bienes. Pero en principio no hay plazo, la idea es que se haga lo más pronto posible. ¿Ya? Entonces, ya vimos lo primero. Entonces, lo primero era hacer la posesión efectiva. Eso me permite disponer de los muebles. Segundo paso, si quiero disponer de los inmuebles, lo primero que tengo que hacer en palabras sencillas, se lo voy a decir, pescar la posesión efectiva y ir a inscribirla al conservador de bienes raíces y en el registro de posesiones efectivas que lleva el registro civil. La pregunta es, ¿puedo hacer algo aquí? ¿Puedo disponer de los inmuebles? Todavía no, porque el código me dice que tengo que hacer todas las inscripciones que vienen ahora. ¿Ya? Segundo, luego está la inscripción del testamento, ¿ya? La inscripción del testamento solamente procede en aquellos casos en que la sucesión es testada, o sea, el heredero dejó un testamento y dijo cómo se podía disponer, cómo iba a disponer de sus bienes, ¿ya? En ese caso, el juez conoce del testamento, otorga la posesión efectiva y ahí podemos disponer de los bienes inmuebles, perdón, de los bienes muebles, todavía de los bienes muebles, ¿ya? Nada más todavía. Sigo insistiendo en que aquí solamente puedo disponer de los bienes muebles. Y ahora, para finalizar esta parte, vienen 2 inscripciones, que realizando estas dos, yo recién voy a poder disponer de los inmuebles y de manera distinta. Voy a explicarlo ahora, ¿ya? Voy con el ejemplo. Antes, recibí la herencia, vendí el auto, vendí el computador, vendí el celular, regalé una lavadora, la cocina, y me quedé con un departamento y una casa. Y somos 3 herederos. ¿Cómo nos repartimos ese departamento y esa casa? ¿O cómo
¿Lo vendemos? ¿Podemos venderlo? Todavía no, ¿ya? Y vamos a ir a la tercera inscripción que se llama inscripción especial de herencia, ¿ya? Vamos a empezar entonces con la inscripción especial de herencia. La inscripción especial de herencia, denme un segundo chicos que parece que están golpeando, un minuto. Ahora sí. Ya, inscripción especial de herencia. Realicé las dos inscripciones anteriores según si había o no había testamento y voy a la tercera inscripción. ¿En qué consiste esta tercera inscripción? Consiste en inscribir ya no la posesión efectiva, sino que cada uno de los inmuebles hereditarios, o sea, en el ejemplo que yo les di, el departamento y la casa, a nombre de todos los herederos, o si hay un solo heredero, a nombre de ese heredero, ¿ya? Yo voy al conservador de bienes raíces y voy a pescar el inmueble en específico, ya no la herencia total, el inmueble hereditario y voy a pedir que quede a nombre de todos los herederos, ¿ya? ¿Cómo se materializaría esto en la práctica? ¿Ya? Voy a explicar. Realicé la posesión efectiva, la inscribí, obtuve el documento de que la inscribí y ahora yo voy al conservador y digo, mire conservador, acá está el departamento Fojas 800 del año 2024 y la casa Fojas 1500 número 100 del año 2008. Estas dos son una herencia que nos dejó mi abuelito. Quiero que usted las inscriba a nombre de todos los herederos. Entonces, el conservador de bienes raíces lo que hace es redactar o hacer una subinscripción y lo que coloca es, con fecha tanto, tanto, se realiza inscripción especial de herencia y se señala que el departamento ubicado en Edmundo Flores 0427 y la casa ubicada en Azolas 2142 pertenece a la comunidad hereditaria formada por Ian, Eduardo, Josué y Araceli. ¿Ya? Fíjense en lo que les digo, dije, pertenece a la comunidad hereditaria. No dije que pertenece a una persona en específico, ¿ya? Por cada inmueble que haya en la herencia, yo tengo que hacer este trámite, ¿ya? Entonces, ¿qué hago? El inmueble lo inscribo a nombre de todos los herederos, pero como una comunidad hereditaria. El inmueble, departamento ubicado en el Mundo Flores 0427 forma parte de la comunidad hereditaria que dejó Juan Pérez y que está formada por Ian, Eduardo, Josué y Araceli, ¿ya? Ahora, hice una inscripción especial de herencia. Ahora en el conservador de bienes raíces hay un documento, hay un instrumento que señala que el inmueble es parte de una comunidad hereditaria. ¿Me sirve de algo esta inscripción especial de herencia? Sí, esta sí me sirve un poco más, ¿ya? ¿Para qué me sirve esta inscripción especial de herencia? Para lo siguiente, para que todos los herederos de consumo, esto significa de común acuerdo, actuando como uno solo, puedan disponer de los inmuebles hereditarios, ¿ya? Ojo, esto de consumo significa que todos, o sea, Ian, Josué, Esteban, Araceli, todos tendríamos que estar de acuerdo en realizar un acto sobre el bien. Por ejemplo, si queremos venderlo, todos tenemos que estar de acuerdo en venderlo. ¿Ya? Ojo, como resumen, la inscripción especial de herencia me permite disponer de un inmueble de común acuerdo. Todos los herederos comuneros tenemos que estar en una misma postura de venderlo, de donarlo, de lo que sea. ¿Ya? Eso. Esto es cuando hay varios herederos. Obviamente, si hay un heredero, aquí termina todo, porque la comunidad hereditaria es una sola persona. Y nos queda el último trámite o la última inscripción. Y con esta culminamos esta parte. Y se llama inscripción de adjudicación o también se le llama inscripción del acto de partición. ¿Qué significa esto? En la etapa anterior vimos que el inmueble quedaba inscrito a nombre de 3, 4, 5, 2, 10 personas y tenían que todos disponer de común acuerdo si querían hacer algo. Pero en esta última etapa, lo que se hace es la partición de la comunidad hereditaria. ¿Qué quiere decir la partición de la comunidad hereditaria? Es que el inmueble se va a dividir ahora, efectivamente, entre las personas que lo forman o que forman esta comunidad. Por ejemplo,
si había un departamento y el departamento y habían tres herederos, se entiende que a cada heredero le corresponde el 33,3%. Esa es su parte efectiva. Ya no decimos que forma parte de una comunidad, sino que decimos que Ian tiene el 33, Josué tiene el 33 y Araceli tiene el 33. ¿Ya? ¿Qué significa esto? Que ahora el derecho de cada heredero ya no es la herencia como tal, sino que es una cuota específica dentro de un inmueble. Yo ya no soy dueño de el departamento, una parte del departamento que dejó mi abuelito, sino que soy dueño del 33% del departamento que me dejó mi abuelito. ¿Cómo se hace esto? A través de un trámite que se llama partición de bienes. ¿Qué se hace con la partición de bienes? Se deriva un papel o un documento que se llama adjudicación. ¿Ya? Con la adjudicación, el inmueble que antes estaba inscrito a nombre de todos los herederos quedará ahora inscrito a nombre del respectivo heredero al que se le adjudicó. Si eran tres departamentos, perfectamente los tres herederos se podrían quedar uno con cada uno, pero si es uno, se divide en tres partes como corresponde. ¿Por qué me sirve esta inscripción de adjudicación? Porque ahora que yo la haga, va a quedar efectivamente singularizado cuál es el porcentaje preciso o los departamentos, casas, inmuebles precisos que pertenecen a cada persona. Y ahora, realizando todas estas inscripciones que yo vi, ahora que tengo singularizado una cuota en un inmueble o un inmueble que me pertenece, ahí recién puedo disponer de los inmuebles. ¿Ya? Por eso aquí se señala que la posesión legal no habilita para disponer de los inmuebles, sino hasta realizar estas cuatro inscripciones. ¿Ya? Por lo tanto, todo acto de disposición que yo quiera realizar sobre un inmueble que quedó por una herencia requiere de inscripción de la posesión efectiva, inscripción del testamento si es que hubo, inscripción especial de herencia a nombre de toda la comunidad hereditaria e inscripción especial del acto de partición en que a cada comunero se le adjudica una parte específica. ¿Ya? Era un poco largo esto, estaba intenso. ¿Queda claro? ¿Se entiende? Ian, diga. Disculpa, está clarito, pero la única duda que me surge es, Ujú, por ejemplo, en el caso de que hay un departamento, ¿ya? ujú, Y se tiene que repartir entre tres herederos, ujú. ahí, ¿cómo sería como para físicamente repartirlo? Porque la única como posibilidad que se me ocurre es como vender el departamento y repartir la plata en partes iguales, po. Porque no Claro. puede uno ir y partir el departamento físicamente, pues es como absurdo eso. Ujú, claro, o sea, depende. Aquí pueden suceder dos cosas. Están las particiones de bienes que se hacen como de común acuerdo, ¿ya? Como que cada uno establece los porcentajes con los que se queda, pero hay particiones que se tienen que hacer en tribunales, en que se designa un juez partidor, porque siempre, siempre, siempre ustedes van a ver en la vida profesional que pueden haber tres, cinco herederos y siempre hay uno, aunque sea que se opone. Entonces, por ese uno que se opone, a veces en la práctica lo que se hace es que se hace un juicio de partición, se singulariza cuánto le corresponde a cada persona y como no quieren mantener una buena relación respecto del mismo, perfecto. Se vende, se le paga la parte que le corresponde a cada uno. Pero ojo, también hay otra opción. Pensemos que si somos tres herederos y los tres tenemos el 33,3% y hay uno que dice, oye, ¿no me podéis vender tu parte? Yo les compro a los dos su parte para quedar como dueño. Ahí se la venden de común acuerdo y queda una sola persona como dueño. ¿Por qué? Porque ahí cada heredero sí podría disponer de su cuota. Así que serían como las dos opciones. Pero claro, en lo técnico, cuando pasan estos problemas, eso se llama juicio de partición. Pamela dice que sí, Guillermo que sí, Vania también. Ya. Sigo entonces porque voy a entrar a posesión ahora. ¿Estamos claros? Díganme si sí o si no. Sí, por mi parte, dale nomás. Ya, perfecto. Quedan 10 minutos en este Zoom porque no tengo Zoom Premium con mi cuenta. Así que vamos a tratar de avanzar lo más que se pueda. Bueno, vamos con la posesión ahora. Tratan de igual echarle una leída al sistema registral de bienes. ¿Ya? O sea, el sistema registral del conservador, perdón. Bien, vamos con esto. Y vamos a empezar por señalar que la posesión es un tema bien controvertido en la doctrina, ¿ya?
porque se discute si es un hecho, si es un derecho, que cuáles son sus requisitos, que cuál concepción hay que seguir, y un sinfín de temas más, ¿ya? Pero lo que quiero que nos quede claro es la regulación legal, porque no sé si ustedes se han fijado que el profe es de preguntar como las definiciones legales, las cuestiones bien técnicas, en los exámenes de grado pregunta los artículos, ¿ya? Entonces, quiero que nos vayamos a lo que regula el código en esta materia. Y todo lo que es posesión está regulado del artículo 700 en adelante. Cuando nosotros hablamos de la posesión en términos coloquiales, o sea, las personas que no estudian derecho, entienden por poseer tener una cosa, detentarla en nuestro poder, ¿ya? Independiente de si existe un título o un derecho para tenerla, ¿ya? Ah, yo poseo la cosa, la entiendo poseer como el sinónimo de tenerla, independiente si la tengo porque soy dueña, porque soy arrendataria, porque soy mera tenedora, ¿ya? Ese es el sentido coloquial en que se entiende la palabra, o el sentido natural y obvio, que sería tener una cosa, ¿ya? Pero el Código Civil, cuando se refiere a la posesión, vamos a ver que no solamente se refiere a esta tenencia de la cosa, esta relación de hecho entre una persona y cosa, sino que agrega un elemento intencional o psicológico. Con esto vamos a hablar entonces de la definición legal que da el artículo 700 del Código Civil, la cual recomiendo saberse de memoria. Entonces, la posesión se define en el artículo 700 como la tenencia, ojo, tener, la tenencia de una cosa determinada con ánimo de señor y dueño. Ojo, tenencia de una cosa determinada es el elemento material y luego dice con ánimo de señor y dueño, elemento intencional. Y después dice que sea que el dueño o el que se dé por dueño tenga la cosa por sí mismo o por otra persona en nombre y en lugar de ella. Eso es lo primero. Y luego, el inciso segundo del artículo 700 reconoce una cuestión que es importantísima en materia de posesión, que es la presunción de dominio. Ya, para que lo marquen ahí en su código, en sus apuntes. Artículo 700, inciso 2, presunción de dominio, porque dice que el poseedor se reputa dueño mientras otra persona no justifique ser. ¿Ya? Eso es lo primero. ¿Ya? Ahora, vamos a ver en esta parte que sigue que se discute si la posesión es un hecho o si es un derecho, ¿ya? Y aquí hay dos posturas. Me imagino que ustedes la estudian, no sé si el profe la habrá pasado con autores, pero en el manual sale con autores. Está la postura de Savigny, que dice que la posesión es un hecho, y luego está la postura de Ihering, que dice que la posesión es un derecho, ¿ya? Les pregunto a ustedes, ¿saben cuál es la teoría o la doctrina que sigue nuestra legislación? La de Savigny Ya, es un claro, hecho. es un hecho, ¿ya? Que es un hecho. Entonces, vamos a empezar un poco por esto y cuando termine de explicarlo voy a cortar para abrir un nuevo Zoom con la última parte, ¿ya? Bueno, Savigny, que es la concepción subjetiva, dice que la posesión está eh, conformada por dos elementos, que son el corpus y el animus. Corpus sería el elemento material, que vamos a hablar un poquito más adelante, y el animus sería este elemento intencional, ¿ya? Pero se dice que es un hecho que tiene relevancia jurídica, pero el código no lo define como un derecho ni una facultad, por eso simplemente es una cuestión fáctica o de hecho, ¿ya? Por otro lado, en cambio, está Igerin, que dice, oye, no, la posesión es un derecho, ¿ya? Es un derecho porque protege un interés jurídico que tienen las partes respecto a una cosa. Lo cierto es que a pesar de que las teorías dan como una explicación muy similar, para nuestro Código Civil o para las doctrinas que estudian nuestro Código Civil, la posesión es un hecho que está dotado de relevancia jurídica, ¿ya? Entonces, se dice que es un hecho porque se basa en circunstancias materiales, ¿ya? Independiente que se le proteja jurídicamente, por ejemplo, a través de acciones posesorias, a través de presunciones, ¿ya? Pero es un hecho, no es un derecho para que se queden con esa importancia si es que les preguntan la naturaleza jurídica de la posesión, ¿ya? Y antes de entrar a ver el corpus y el animus, no, voy a entrar al tiro con eso antes de cortar esta primera parte. Vimos el concepto legal, vimos si era un hecho o un derecho y me voy a los elementos, que es lo que me importa harto en esta parte.
Entonces, les decía yo que están los elementos o el elemento material y el elemento psicológico. El elemento material es el corpus. Corpus, entiéndanlo como la tenencia, un poder físico o potestad que tengo sobre la cosa, ¿ya? La posibilidad física de detentar la cosa materialmente. Ese es el corpus, ¿ya? Y, por otro lado, está el elemento psicológico o intencional, que es el ánimos. Y este ánimos consiste en una intención o voluntad de comportarme como propietario, como señor y dueño, como titular de un derecho real, porque así lo define el código, ¿ya? Y con estos chicos voy a dar un ejemplo. Piensen ustedes en un contrato de arrendamiento. Una persona es dueña del bien, de un inmueble, por ejemplo, y otra persona es el mero tenedor, el arrendatario. ¿Por qué se le llama mero tenedor? Porque reconoce dominio ajeno, sabe que otra persona es dueña y que él está ocupando y está pagando un precio, una renta. En ese caso, el dueño de la cosa no solamente es dueño, sino que también es poseedor, ¿ya? ¿Por qué? Porque tiene una posibilidad física de disponer de la cosa y tiene el ánimo de comportarse como señor y dueño, porque el arrendatario reconoce dominio ajeno, no se comporta como señor y dueño y además no tiene la posibilidad de disponer físicamente de la cosa. Entonces, corpus, detentación material, animus, elemento intencional o psicológico y entender que el corpus a veces va más allá de la detentación física como tal, ¿ya? Porque para conservar la posesión solo hay que mantener el animus, no el corpus. Dígame, Ian. Disculpa, entonces se puede ser dueño y poseedor al mismo tiempo. La regla general es que se sea dueño y poseedor al mismo tiempo. Ah, vale, gracias. Esa es la regla general. Ahora, ¿puede haber posesión sin tenencia material? Sí, sí. Piensen en el arrendador. El arrendador le pasa la cosa a una persona y no tiene la tenencia material, pero conserva el ánimus. Y la sola conservación del ánimo me sirve para seguir poseyendo, mientras el mero tenedor reconozca que él no es dueño de la cosa, reconozca el dominio ajeno. ¿Ya? Eso en esta primera parte. Y por eso le digo que los normales es que dominio y posesión vayan juntos. Es por eso que el artículo 700 en el inciso segundo dice que el poseedor se reputa dueño, mientras otra persona no justifique serlo. O sea, el código dice, quien pruebe que es poseedor, se entiende que es dueño, salvo que alguien pruebe lo contrario. ¿Ya? Eso, en esa parte. Se va a cortar en un minuto, así que voy a enviar la última parte del Zoom para que veamos la utilidad y las ventajas de la posesión y la primera parte de la clasificación de la posesión. Ya, voy a cortar de inmediato para no hacerlos perder más tiempo tampoco. ¿Ya? Entonces, hay alguien más se está conectando. Un segundo. Bien, ahora que hay 19 voy a empezar. ¿Ya? Vimos conceptos, vimos si era un hecho o un derecho, vimos en los elementos que eran el corpus y el animus, y a continuación vamos a ver esto que sale acá abajo, que dice importancia o ventajas de la posesión, ¿ya? Y en este sentido, el apunte que les pasa el profe, el manual lo señala como ventajas en la página 147. Entonces, vamos a ver que la posesión tiene hartas ventajas, a pesar de que es una situación de hecho, una cuestión que no está protegida jurídicamente, salvo ciertas excepciones, me sirve para varias cosas, ¿ya? Y las dos principales importancias son las dos primeras que voy a nombrarles y las otras dos son más específicas. La primera es lo que yo les acabo de nombrar, presunción de dominio. El poseedor se reputa dueño mientras otra persona no justifique serlo. Y esto es súper efectivo, chiquillos, porque una persona no va a tener que acreditar el dominio, que es muy difícil de probar el dominio. Va a tener que probar que es poseedor, o sea, que tiene el corpus y el animus, y con eso se presume que es dueño mientras otra persona no lo reclame. Eso es lo primero. ¿Ya? Con todo, el apunte señala que es una presunción simplemente legal. Yo no sé si ustedes se acuerdan de lo que era una presunción simplemente legal, si es que lo alcanzaron a ver en alguna oportunidad, pero las presunciones simplemente legales son aquellas que admiten prueba en contrario. O sea que si otra persona acredita ser dueño, perdí, esa persona va a ser la dueña, ¿ya?
Primera importancia, y esto de verdad es importante para la prueba, primera importancia de la posesión o el poseedor se reputa dueño mientras otra persona no justifique serlo. Segunda importancia, y esta también es requete importante para la prescripción, y es que la posesión es un requisito de la prescripción, y la posesión más el transcurso del tiempo me habilita para llegar a adquirir el dominio por otro modo de adquirir que se llama prescripción adquisitiva. Entonces, las principales importancias es la presunción de dominio y la segunda es que la posesión como requisito de la prescripción me habilita para adquirir el dominio por este modo de adquirir que se llama prescripción adquisitiva que vamos a ver el día de mañana. Lo último, y estas otras dos son más específicas, ya porque no aplican para todos los casos. La segunda es que está protegida por acciones posesorias, pero van a ver ustedes que las acciones posesorias solamente son para bienes inmuebles. Ya por eso les digo que es algo más específico. Y también, para el caso del poseedor regular, solamente el que cumple los tres requisitos de la posesión regular tiene una acción que se llama publiciana. ¿Ya? Ahí vimos tres importancias. ¿Ya? La acción publiciana no les entra en esta prueba, así que no la vamos a ver. Por último, antes de terminar y antes de entrar a la posesión, en el apunte se señala qué cosas son susceptibles de posesión. ¿Ya? Eh, Tal como se habló en su momento respecto del dominio, la posesión tiene que recaer sobre cosas determinadas, ¿ya? Determinadas en género y especie. Yo no puedo decir poseo celular, poseo auto, porque esas son cosas genéricas. Yo poseo un celular iPhone 13, código email 885493, ¿ya? Yo poseo un auto patente, no sé, JJXX33 Mazda Demio color azul. Todas las cosas que se poseen tienen que estar determinadas en cuanto a género y en cuanto a especie, ¿ya? Eso, en esta parte. Entonces, requisito, ¿qué se puede poseer? Solamente aquellas cosas determinadas, ¿ya? Eso, por señalar como esa importancia. Y por hoy vamos a ver la última, que es las primeras clasificaciones o esbozar solamente las clasificaciones de la posesión. Entonces, señalar que en esta materia ya vamos a ir avanzando con posesión y vamos a ver que las dos más grandes clasificaciones es la que distingue entre regular o irregular y la que distingue entre viciosa y no viciosa, también llamada útil o inútil. Creo que el profe no pasa esta última que es continua e interrumpida, pero vamos, creo que me la voy a saltar. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con la posesión regular. Chicos, hoy solo vamos a ver la posesión regular. Hasta ahí vamos a llegar el día de hoy, porque es harto. ¿Ya? Entonces, la posesión regular está definida en el artículo 702 y de esta definición es que la doctrina desprende los tres requisitos que vamos a ver ahora, ¿ya? Entonces, definición. La posesión regular es aquella que procede de un justo título, que fue adquirida de buena fe al inicio y que se obtuvo previa tradición si el título es traslaticio de dominio. Tres requisitos para ser poseedor regular según lo que yo estoy diciendo. Justo título, buena fe inicial y tradición si es que el título es traslaticio de dominio. ¿Ya? Voy a explicarlos uno por uno para ver si se puede ir entendiendo, ¿ya? Esta parte, chiquillo, igual es súper importante. Requisitos de la posesión regular, las tres. Justo título, buena fe inicial, tradición si el título es traslaticio de dominio. En general entendemos que justo título y buena fe inicial van siempre. El último es eventual. Solamente se necesitará tradición si tengo un título traslaticio de dominio. ¿Ya? Vamos a empezar con el Ian, diga. Sí, disculpa, en el último caso que se requiere tradición, ahí se sería no solamente poseedor, sino que poseedor y dueño, ¿no? Poseedor y dueño si es que el tradente es dueño. Ah, claro, claro, Porque ya. allí vimos que el efecto no natural de la tradición era que si no era dueño, solo lo convierte en poseedor. Vale, gracias. Vamos ahora a la siguiente, al desglose, perdón, de cada uno de los requisitos, ¿ya? Vamos a empezar con el justo título. Entonces, lo que veíamos en el justo título, o lo que podemos hablar del justo título, es que el código no lo define.
tampoco dice lo que es un título, tampoco nombra ejemplos. Entonces, la doctrina lo que hace es ordenar un poco esta materia y sacar por descarte ciertas características de los justos títulos, ¿ya? Entonces, nosotros ya sabemos que es un título, porque lo estudiamos antes, al comienzo de cuando estudiamos título y modo, ¿ya? Pero en materia posesoria se podría definir el título como un hecho o acto en que se funda la posesión, ¿ya? Es el antecedente que justifica la posesión y es justo título porque habilita para adquirir la posesión o habilita para convertirse en poseedor más bien, ¿ya? En este sentido, tal como les decía yo, el código no define el justo título como tal, incluso solamente dice, es justo título el constitutivo o traslaticio de dominio. Así lo dice en el artículo 703, ¿ya? Pero quiero que nos quede claro más o menos aquí qué se entiende por esto de justos títulos, ¿ya? Entonces, vamos a ver que el código dice que los justos títulos son el constitutivo y el traslaticio, que lo voy a explicar hoy día, eh, pero que además hay otras clases de títulos que no sirven para poseer o incluso hay títulos que son injustos y tampoco nos servirían para ser un poseedor regular, ¿ya? Entonces, vamos a empezar por esto. El 703, como les dice, dice que los justos títulos son o el constitutivo o el traslaticio de dominio. La doctrina agrega uno tercero, que es los declarativos de dominio, ¿ya? Vamos a ver los constitutivos y los traslaticios que son los que se señalan en la ley, ¿ya? No sé si ustedes se acuerdan de lo que era títulos constitutivos de dominio, ¿ya? O títulos constitutivos. Pero doctrinariamente se identifica los títulos constitutivos de dominio con aquellos que dan origen al dominio por primera vez. Se constituye por primera vez en una persona con independencia o prescindencia del titular anterior, ¿ya? Y aquí estamos hablando de los modos de adquirir el dominio que tenían el carácter de originarios. Esto es la ocupación, la accesión y podríamos entender también la prescripción, ¿ya? Aunque algunos lo excluyen, ¿ya? Sería solamente la accesión y la ocupación. Entonces yo podría decir, uy, la accesión y la ocupación me habilitan para entrar en posesión de una cosa. Y era el ejemplo que ayer le daba al final de la clase a una de sus compañeras, ¿ya? Su compañera decía, ¿qué pasa si yo empiezo a ocupar una cosa mueble pensando que no tenía dueño, pero en verdad tiene? Bueno, evidentemente no me convierto en dueño, porque uno de los requisitos de la ocupación es que la cosa no detente titular. Pero si me comporto como señor y dueño, soy poseedora y podría eventualmente llegar a adquirir por prescripción. ¿Ya? Entonces, recuerden, títulos constitutivos son aquellos que permiten que la persona se mire por primera vez como titular de la no como titular de la posesión, como poseedor independiente o con prescindencia de si existió o no un poseedor anterior. ¿Ya? Eso, en esa parte. Por otro lado, luego tenemos los títulos traslaticios de dominio, que de estos sí hemos hablado harto y el código estos sí los define. También en el artículo 703 y dice que los títulos traslaticios de dominio son aquellos que por su naturaleza sirven para transferir el dominio. Y ojo con esto, el código dice sirven para transferir el dominio, no dice transfieren el dominio. ¿Por qué? Porque en Chile se exige título más modo. Por eso dice sirve para transferir el dominio, porque sumado al dominio, perdón, sumado a la tradición, va a hacer que se adquiera el dominio como tal. Aquí como ejemplos, compra-venta, permuta, donación, que son aquellos que hemos repetido en reiteradas ocasiones. Esos dos chicos son los títulos que legitiman posesión, son justos títulos para poseer, ¿ya? ¿Y por qué insisto tanto en esto? Porque si a ustedes les preguntan si la mera tenencia es un título que legitima posesión, evidentemente la respuesta es no, porque en la mera tenencia el mero tenedor reconoce dominio ajeno, y si reconoce dominio ajeno es imposible que sea poseedor. ¿Por qué? Porque decimos que el poseedor se comporta con ánimo de señor y dueño. El mero tenedor no se comporta como señor y dueño, sino que reconoce el dominio ajeno. ¿Ya? Por lo tanto, ¿cuál es legítima posesión? Constitutivos y declarativos. ¿Cuál no legítima posesión? El de mera tenencia. ¿Ya? Por señalar como un ejemplo. ¿Ya? Ahora,
Vuelvo al tema de los justos títulos, ya que hicimos esta como primera clasificación, ¿ya? Ahora, ¿cómo definimos ahora que ya sabemos qué es un título, los justos títulos? Bueno, primero, el código no los define, no dice que es título, tampoco dice que es justo título. Pero una definición buena podría ser que los justos títulos son aquellos hechos o actos jurídicos que por su naturaleza y por ser verdaderos, válidos y auténticos, permiten atribuirme la posesión de una cosa y consecuentemente el dominio, ¿ya? También se podrían definir como aquellos que formalmente reúnen todos los requisitos que exige la ley, por eso es justo título. Es un título que está conforme a la ley, ¿ya? Y el código no define los justos títulos, sino que hace todo lo contrario. En el artículo 704 dice cuáles títulos son injustos, ¿ya? O sea, aquellos que no me sirven para poseer a lo menos regularmente, ¿ya? Estos títulos injustos que se señalan ahora, que yo les voy a dar un ejemplo de cada uno, nos convertirían por lo menos en un poseedor irregular, porque no cumpliría el primer requisito que sería el justo título. Un justo título entonces tiene que ser verdadero, válido, auténtico. El artículo 704 entonces reconoce cuatro casos de títulos injustos. Como les decía yo, el legislador no define el título injusto tampoco, pero señala cuatro ejemplos que vamos a ver a continuación. ¿Ya? Voy a ir leyéndolos aquí de mi apunte. El primero dice que es título injusto el falsificado. Y falsificado significa que no fue otorgado realmente por la persona que se pretende. ¿Ya? Para que vayan anotando ahí en sus ejemplos, si es que el profesor no les dio ejemplos de ello, piensen ustedes que un título injusto sería un documento que sale que fue otorgado por un notario, pero no fue otorgado realmente por ese notario. Era un documento falso, ¿ya? Eso significa, otorgado por un notario que aparece suscribiéndolo, pero en realidad ese notario no lo suscribió, ¿ya? Ese sería el primer ejemplo de título injusto, ¿ya? El falsificado. Vamos al segundo. Y el segundo dice que también es injusto el título conferido por una persona en calidad de mandatario o representante legal sin serlo. Voy a explicar esto. Yo voy y celebro un contrato de compraventa diciendo que soy la representante abogada de Ian. Lo firmo, digo que actué porque Ian me dio poder, yo nunca tuve patrocinio, poder, nada, y lo celebré a nombre de él. Ese título es injusto, porque yo me atribuí la calidad de mandatario representante de Ian y nunca lo fui, ¿ya? Y en esta materia se reconoce que son títulos injustos, o son títulos conferidos por una persona o mandatario sin serlo, aquellos en que nunca hubo mandato, aquellos en que hubo un mandato o una representación, pero ésta cesó y el mandatario quiso seguir actuando en nombre de la persona, o aquellos en que se estableció que dos mandatarios tenían que actuar juntos y uno solo actuó separado, ya como por señalar algunos ejemplos. Hablamos aquí en sencillas palabras de un mandatario que se extralimita en sus funciones, hace más de lo que se le estableció. Por ejemplo, si Ian me autorizó para vender un auto, yo me puse a vender un auto, una casa y todo su set de códigos de derecho, ¿ya? Me excedí en mis funciones. Por otro lado, vamos al número 3, que este quizás sea el más fácil porque lo pueden relacionar con nulidad de los actos jurídicos, ¿ya? También se dice que es título injusto el que adolece de un vicio de nulidad, ¿ya? Y el código se podría dar como ejemplo cualquier caso de nulidad. Por ejemplo, una enajenación que se tenía que hacer y aparece autorizada por un representante legal como el que vimos antes sin serlo o aparece autorizado por el juez y en realidad no lo fue. Cualquier vicio de nulidad les sirve aquí, ¿ya? Eh, eso. Y el último es el título meramente putativo. Yo no sé si ustedes saben qué significa que algo sea meramente putativo, ¿ya? Pero que algo sea meramente putativo podríamos decir que es algo que se invoca sin realmente existir. Es una cuestión que solamente existe en la creencia de una persona. ¿Ya? Pero que en realidad no tiene existencia en la vida jurídica, no hay un antecedente que justifique la posesión, ¿ya? Entonces, en esos casos de títulos meramente putativos, también son títulos injustos. Pensemos una persona que se hizo pasar como heredero y en realidad nunca fue heredero.
¿ya? Él cree que es heredero y eso se llamaría heredero putativo, pero nunca lo fue. Es algo que existe en su creencia solamente, ¿ya? Entonces, ahí se ven los cuatro casos. Falsificado, conferido por un mandatario o representante que se excede en sus funciones, el título nulo y el título meramente putativo. Y para ir terminando con la ayudantía de hoy, vamos a ver buena fe inicial y tradición si el título es traslaticio de dominio, ¿ya? Entonces, el segundo requisito es la buena fe inicial. Les pregunto, ¿alguien tiene una idea de qué significa buena fe inicial? ¿Por qué se dice que es inicial? Em, yo tengo una idea con respecto a lo que es buena fe. Entiendo que es como la convicción que tiene una persona de que el acto que está realizando es lícito, o sea, que está conforme a derecho. Y se Ujú. dice que es inicial simplemente porque el código con respecto a la posición exige que la buena fe se tenga al inicio de la posición, pero después no se exige que subsista. O sea, Tal después puedo cual. pasar a tener mala fe y bueno, da lo mismo. Exacto, y da lo mismo, a eso quiero llegar. Bueno, primero la buena fe es un principio esencial del derecho civil, ¿ya? Y claramente consiste en cómo lo dice el IAN. Es una convicción de yo creo que estoy, de creer que estoy actuando lícitamente, rectamente, conforme a derecho, ¿ya? Y pasa que en materia de posesión, el código nos da una definición expresa de buena fe, ¿ya? Y esta está en el artículo 706, que se los puse acá arriba y dice que la buena fe es la conciencia de haber adquirido el dominio por medios legítimos, exentos de fraude y de cualquier otro tipo de vicio. O sea, la persona al celebrar un acto jurídico, piensen ustedes en un contrato de compraventa, dijo, sí, efectivamente la persona que me está vendiendo la cosa es dueño. Yo entonces me convierto en dueño. La persona cree que cumple con todos los requisitos, cree que actúa conforme a derecho, cree que el dominio que está adquiriendo lo hizo por medios legítimos, no fue un acto o contrato viciado, ¿ya? Eso significa esta primera parte, ¿ya? Incluso el código señala después que para los títulos traslaticios de dominio, o sea, en que se transfiere el dominio de una persona a otra, esta buena fe importa tener una persuasión o creencia de que estoy recibiendo la cosa de la persona que tiene facultades para enajenármela, ¿ya? Y de que no hubo fraude. Esto significa esta idea de la buena fe. Y tal como señala Ian, la buena fe tiene que ser inicial. Y esto de que la buena fe sea inicial significa que exista al momento de celebrar el acto jurídico o el contrato. Yo posteriormente podría perder la buena fe. Esto significa, yo al comienzo no tenía ni la menor idea de que la persona que me estaba vendiendo una cosa no era el dueño. ¿Ya? Y entonces mi buena fe inicial, cumplo con el requisito para ser poseedor regular. Pero si después yo me entero que la persona no era dueño, yo no pierdo mi posesión regular. Sigo siendo un poseedor regular y sigo siendo un poseedor regular. ¿Por qué? Porque la persona sigue actuando, a lo menos al comienzo se encontraba de buena fe. Yo después puedo perder mi buena fe y seguir siendo un poseedor regular y eso da lo mismo, porque el código la exige al momento de la adquisición, ¿ya? Al momento del inicio. Entonces, ¿puede existir un poseedor regular y estar de mala fe? Sí, pero siempre que su mala fe no se haya dado al comienzo, ¿ya? Buena fe inicial. Y esto va a sonar muy contradictorio. ¿Puede existir un poseedor regular y estar de mala fe? Sí, siempre que su buena fe haya sido inicial al comienzo. ¿Puede existir un poseedor irregular ahora y estar de buena fe? Sí, porque puedo ser poseedor irregular y tener justo título y tradición, pero, o tener buena fe y justo título, y me falta un requisito, ¿ya? Pueden mezclarse estas cuestiones. Me interesa que entiendan que la buena fe siempre tiene que estar al comienzo, ¿ya? Eso en esa parte. Por último, señalarles en materia de buena fe que el Código Civil reconoce dos normas bien importantes aquí respecto al error, ¿ya? Y el código señala que cuando una persona alega error de hecho, ya, error de hecho, ello no se opone a la buena fe. Pero si una persona alega error de derecho, o sea, ignorancia de una norma jurídica, desconocimiento de una norma que le interpretó mal, el código señala que eso sí es actuar de mala fe, ¿ya? Eso sí es una presunción de mala fe y que no admite prueba en contrario.
O sea, la persona que alega error de derecho está de mala fe, ¿ya? Eso en esa parte. Ahora, en nuestra legislación, el Código Civil parte de que todas las personas actúan de buena fe. ¿Qué significa esto? Que la buena fe se presume. Se presume. La persona que quiera alegar que alguien actúe de mala fe está obligado a probarlo, salvo en aquellos casos excepcionales como el que acabo de nombrar, que el código presume la mala fe y que el ejemplo que yo les di era el que se alega error de derecho. ¿Ya? Ya les dije que esta buena fe entonces se exige al momento del inicio, al momento en que yo entro en posesión de la cosa, y podría perfectamente ser un poseedor regular, tener buena fe inicial y luego perderla y tener mala fe, como también podría ser lo contrario, ser un poseedor irregular y estar de buena fe, pero no cumplir con cualquiera de los otros dos requisitos. ¿Ya? Ese es el segundo requisito. Buena fe, perdón. Y vamos al último, que es tradición si el título es traslaticio de dominio, y con eso vamos a llegar hasta hoy, ¿ya? Este es un requisito eventual y que solo se exige cuando la posesión está acompañada de un título traslaticio. Yo recién les dije que podía poseer en virtud de un título constitutivo y de uno traslaticio. Entonces, cuando el título es traslaticio, yo necesito que haya habido una tradición, o sea, una entrega con la intención de transferir el dominio. Eso solamente para los títulos traslaticios y no para los constitutivos, ¿ya? Y si como ejemplos de títulos traslaticios de dominio, recuerden, compraventa, permuta, donación. Hay otros más complejos como dación en pago, mutuo, pero yo prefiero que se queden con los tres primeros que siempre se nombran. Compraventa, permuta, donación, ¿ya? Y ojo, hay una presunción, otra presunción. Antes vimos una presunción de dominio y acá en el artículo 702 hay otra presunción que se llama presunción de tradición. ¿Ya? Y el código dice que la posesión de una cosa, o sea, la detentación de una cosa en una persona, a ciencia y paciencia del que se obligó a entregarla, hace presumir la tradición. O sea que si la persona que tenía que hacer la tradición de la cosa ve que la otra persona lo tiene y no lo reclama, se presume la tradición. ¿Ya? Eso significa ello. Para concluir por el día de hoy, quiero que solamente entendamos de forma muy breve que la posesión irregular es aquella a la que le falta cualquiera de estos tres requisitos. O sea, yo puedo ser poseedor irregular teniendo justo título y tradición, pero no buena fe inicial. Puedo ser poseedor irregular teniendo tradición y buena fe, pero no justo título. Puedo tener solamente tradición, ¿ya? Cualquiera de los requisitos que falte, importa que soy un poseedor regular. Por eso se dice que la posesión irregular es aquella que carece de uno o más requisitos exigidos para la posesión regular. Ahora, ¿cuál es más ventajosa? Evidentemente, la posesión regular. Y ahora vamos a ver cuáles son estas ventajas de la posesión regular que yo se las grafico en el cuadro que está aquí, ¿ya? Y que son dos solamente, porque la última es la misma, ¿ya? Entonces, ¿cuáles son los beneficios de de la posesión regular frente a una posesión irregular? Primero, como en la posesión regular yo cumplo con los tres requisitos, cuando soy poseedor regular, el plazo para adquirir por prescripción es menor. ¿Ya? Esto se llama prescripción adquisitiva ordinaria, ¿ya? No sé si ustedes ya llegaron a esta parte, pero si ven el plazo, si yo soy un poseedor regular, puedo adquirir por prescripción adquisitiva ordinaria en el plazo de 2 años para bienes muebles y 5 años para bienes inmuebles. En cambio, si yo soy un poseedor irregular porque me falta cualquiera de los requisitos que yo señalé antes, adquiero por prescripción adquisitiva, pero una que se llama prescripción adquisitiva extraordinaria. Y este plazo es mucho más amplio, es de 10 años, independiente que se trate de bienes muebles o inmuebles. O sea, imagínense, va a tener que estar 10 años ejerciendo actos posesorios para llegar a probar eh, o para llegar a adquirir por prescripción, más bien dicho. ¿Ya? Entonces, si a usted le dicen en una palabra cuál es la ventaja de la posesión regular y irregular, que los plazos de prescripción son más breves. Esa sería una. Y segunda diferencia, hay algo que se llama acción publiciana, que es una modalidad de la acción reivindicatoria, y me imagino que no han llegado ahí con el profesor, pero la acción reivindicatoria la interpone el dueño de una cosa al cual se la quitaron. O sea, no está en posesión de la misma, pero él es dueño. Contra quien la dirige, contra quien posee la cosa, pero no es dueño, ¿ya? Esa acción solamente la puede interponer el dueño, pero la ley faculta que también la pueda interponer el poseedor regular y solo el regular. En ese caso, esa acción reivindicatoria toma otro nombre y se llama acción publiciana.
¿Por qué digo que es una ventaja esta acción publiciana solo para la posesión regular? Porque el único que puede interponer esta acción es el poseedor regular. El irregular no tiene derecho alguno respecto de la acción publiciana. Y bueno, para ambos casos, independiente de que yo sea poseedor regular o irregular, en ambos casos se presume mi dominio, mientras otra persona no justifique serlo. Ian, diga. Disculpa, en este caso, entonces, acción publiciana se entiende como sinónimo de acción reivindicatoria. Sinónimo de acción reivindicatoria, solamente con la diferencia de que cambia el titular. Esa es la Ah, única ya, diferencia. Sí. ya entiendo. Disculpa, y lo otro, ¿podría agregarse como a ese cuadro que ¿Mm? leí en un manual de que el poseedor regular se hace dueño de los frutos, mientras que el irregular no? Exactamente, también. Eso Vale, podría gracias. agregarse como una tercera diferencia. Bien, chicos, para la otra clase nos quedan bueno, nos queda harto todavía. Nos quedan posesiones viciosas y luego de eso nos queda, no sé si le entra mera tenencia, voy a verlo. Bueno, terminamos luego adquisición, conservación, pérdida de la posesión y prescripción. ¿Ya? No sé si entra todo a prescripción, pero nos falta harto todavía. Yo espero lograr terminar mañana antes de la prueba, por último ir viéndolo un poco más rápido. Eh, Así que mañana tengo que confirmarles el horario. Déjenme leer una pregunta. No, el profesor, la única referencia que me hizo fue sobre las dudas que le hice del sistema registral. Pero en realidad, lo que yo vi hasta ahora en posesión es todo muy importante. Eso tengo que reconocérselo. Todas las clasificaciones de posesión son muy importantes. La adquisición, conservación y pérdida también. Ya no me atrevería a decirles que se salten algo en esta materia más que las partes que el profe excluyó del sistema registral. Son todas muy importantes. ¿Habló con el profe sobre qué hacerle enfoque? No lo he hablado. No me quiso soltar mucha información, solamente este tema del sistema registral, pero no, nada más. Igual recuerden que siempre el profe llega con 6 preguntas y elijo, bueno, yo elijo 3. Ahora, aprovechando que hay varios conectados, quiero saber qué es más cómodo para ustedes, si responder 2 o 3. Porque en la primera prueba el profe tenía la duda, me decía, quiere que respondan 2 o 3. Yo digo tres, Mm. porque imagínense si son dos y te equivocas en uno, el tiro te No, al tiro. baja el Claro. porcentaje, Sí, pues está anotado. yo por eso elegí 3, pero él decía, no, que respondan 2. Yo no, mejor 3, pero igual ahora ya lo sé, po. Ya, ya, perfecto. Bueno, eso es una cosa que tengo que tener claro porque ustedes saben que el profe va con hoja vacía. Y bien, hasta aquí llegaríamos hoy. Nos queda harto, pero creo que podemos alcanzar a verlo mañana todo, ¿ya? Si es que avanzamos rapidito como hoy día. Nos quedamos harto rato. ¿Alguna otra duda? Ya, súper. Voy a mandar las fotos de los apuntes que faltan, sí, claro. Y mañana les aviso a qué hora nos juntamos y sí voy a ir a la prueba. Ya conseguí la autorización para ir a la prueba. Ya, chiquillos. Entonces, por el día de hoy llegamos hasta acá. Cualquier duda o consulta por interno, está un poco desconectada el celular hoy día porque tuve alegatos en la corte, pero voy a tratar de ir respondiendo a los mensajes que me faltan, ¿ya? Nos vemos el día de mañana, igual por Zoom, porque no creo que alcance presencial, ¿ya? Cualquier duda estoy atenta, descansen, harto ánimo, última prueba. Ah, y la jurisprudencia de la Corte Suprema para el tercer trabajo voluntario se va a enviar el día lunes, ya la ando buscando que el profe me pidió hoy día, ¿ya? Llegamos hasta aquí por hoy día. Que les vaya bien, descansen. Ah, les confirmo la hora para mañana, todavía no lo sé. Ya, pero siempre después de